La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Hoy sí vamos a empezar a hablar de la obra filosófica de Immanuel Kant, que nos
alcanza hasta este pleno siglo XXI. Hace más de 200 años que él nos dejó su legado, principalmente en un libro llamado Crítica de la razón pura. Y decíamos ya al empezar que cada vez que hablamos de derechos humanos, cada vez que defendemos que todas las personas merecen respeto por el solo hecho de ser personas, cada vez que creemos que la razón puede guiarnos hacia la verdad y hacia la justicia, estamos apelando a las ideas que Kant ayudó a construir hace más de 200 años. Immanuel Kant edificó un sistema de pensamiento tan sólido, tan profundo, que sigue siendo la base de nuestras ideas sobre conocimiento, libertad, dignidad humana y justicia. Esto es tan importante como que algunos pensadores dicen directamente que sin las ideas de Kant, sin el influjo de Kant, sin la influencia de Immanuel Kant, nosotros hubiéramos tenido una civilización parecida a la civilización islámica, donde no existen los derechos, donde las mujeres son postergadas, donde las niñas son mutiladas sexualmente. Hubiéramos seguido por ese camino, por ese derrotero que teníamos como civilización occidental en la Edad Media, cuando se perseguía a supuestas brujas o se quemaba a herejes. Bueno, así que queda claro cuán importante es el pensamiento de Immanuel Kant. Un día de 1781, un profesor prusiano que tenía ya 57 años, publicó un libro de 800 páginas, un libro que nadie entendía. ¿Por qué? Porque era muy denso, era muy complejo. Incluso los filósofos más brillantes de esa época no terminaban de leer el libro, lo abandonaban por la mitad. Pero ese libro, que era tan difícil de leer, tan pesado, tenía una idea revolucionaria de tal calibre que iba a cambiar para siempre la forma en que la humanidad se entiende a sí misma. La idea plasmada en ese libro era simple, pero también era una idea perturbadora que chocaba con todo lo que el ser humano creía de sí mismo hasta ese momento. ¿Cuál es esa idea? Y como dije, es simple. Plantea Kant, que es el señor de 57 años que escribió este libro, que nunca podemos conocer al mundo tal como realmente es. Que todo lo que creemos saber, los colores, los sonidos, el espacio, el tiempo, son solo construcciones de nuestra mente. ¿Qué es lo que decía Kant? ¿Qué es lo que dice Kant? Que vivimos en una realidad que nosotros mismos creamos sin darnos cuenta. Lo más notable es que este libro trascendental para nuestra civilización salió de la mente de una persona que vivía en una monotonía tranquila, casi aburrida, en Königsberg, una pequeña ciudad alemana. Immanuel Kant inauguraba una revolución mental, una revolución tan profunda que seguimos hasta hoy mismo, pese a todas las enseñanzas que ya absorbimos de este libro.
seguimos intentando comprender completamente sus implicaciones. ¿Qué es lo que hizo Kant en este libro? ¿Cuál fue el objetivo de su libro de 800 páginas? Se propuso responder a las preguntas más fundamentales de la existencia humana. ¿Cuáles son las preguntas fundamentales, según Kant? Son las siguientes. ¿Qué podemos conocer realmente? ¿Cómo sabemos lo que está bien y lo que está mal? ¿Qué es lo que nos hace seres humanos? Esas son las preguntas fundamentales que se planteó. Y sus respuestas fueron tan originales, tan, ¿cómo se dice?, contraintuitivas, como va en contra de lo que uno supone, que se obligó a la gente, ese libro obligó a la gente a repensar todo lo que la gente creía saber sobre sí mismo. Así que esto que vamos a tratar de desarrollar es un viaje para descubrir una de las mentes más brillantes que hayan existido. Y este viaje, lógicamente, nos va a llevar desde los límites del conocimiento humano hasta los fundamentos de nuestra moralidad, desde la naturaleza de la belleza hasta eso que es tan importante, que es fundamental, el misterio de la libertad. Y al final de este viaje, a lo mejor cambias tu forma de entender qué significa ser un ser humano. Pasa que Immanuel Kant no solamente fue un filósofo, fue en realidad un constructor de una nueva forma de pensar sobre la realidad. Y de verdad, cuando uno consigue por fin entender sus ideas, el mundo nunca vuelve a ser igual. O sea, para entender esta revolución mental, lo primero que hay que hacer es conocer al hombre que creó esta realidad, esta revolución mental. Por eso es que es importante por conocer al hombre, ¿verdad? Sobre todo conocer a Immanuel Kant, porque la historia de Kant es también la historia de cómo las ideas más poderosas a veces nacen en los lugares más inesperados. Immanuel Kant nació en 1724 en una pequeña ciudad, como lo dije, en Alemania. Ahora es Alemania, en ese momento era Prusia, Königsberg. Königsberg era en ese momento un puerto, más que una ciudad, al norte de Prusia. Y su papá, Johann Kant, era un artesano que se dedicaba a hacer sillas de montar. Era un oficio humilde, pero muy respetado en esa época. Y su mamá, Anna Regina Reuter, se destacó por su carácter y por una inteligencia práctica que era admirada en todo su entorno social. La inteligencia práctica, pues, también es un tipo de inteligencia que no se les da a todos, ¿verdad? Bueno, tanto el señor Kant
el artesano que hacía sillas de montar, como la señora Anna Reuter, estaban marcados, digamos, por una acendrada convicción luterana. Practicaban una religiosidad centrada en la vida moral y en el estudio personal. Y esos dos elementos, la vida moral y la educación, el estudio, fue el hilo conductor de la educación del joven Immanuel. En esa casa del artesano y de la señora inteligente, y también un elemento importante, la religiosidad luterana, en esa casa se valoraba la disciplina, la rectitud y el trabajo bien hecho. Y ese clima, junto con el apoyo del pastor de la iglesia luterana a la que asistían, facilitó a que Immanuel vaya al Collegium Fridericianum, que era una escuela, no una escuela cara, pero sí una escuela exigente, donde cimentó su formación clásica, digamos, ¿verdad? Clásica para la época. Bueno, lo cierto es que la primera pérdida en la vida de Kant llegó muy pronto, en 1737. O sea, él tenía en ese momento 13 años. En ese tiempo, en 1737, falleció su mamá. Y este muchacho, este chico de 13 años, profundamente respetuoso y amoroso con sus padres, quedó, por supuesto, totalmente tocado. ¿Qué le pasó a la mamá de Kant? Ella falleció en un acto de solidaridad. Se enfermó una amiga de ella y todo el mundo tenía miedo porque no estaba lejano en el tiempo el recuerdo de la peste. Le abandonó hasta su familia a esta señora y la única que se quedó a cuidarle, a asistirle en su lecho de enferma, fue la mamá de Immanuel Kant. Y lamentablemente, ella también fue contagiada por esta enfermedad y falleció también. Kant escribió un hermoso párrafo muchos años después sobre esto. Dijo que la muerte de su mamá fue un sacrificio en el altar de la amistad. Una belleza, ¿verdad? Bueno, eso pasaron unos años y en 1740 Immanuel ingresó a la universidad de su ciudad, a la Universidad de Königsberg. Y ahí tuvo la suerte de encontrar un maestro que fue clave en su formación, Martin Knussen. Y ahí también descubrió cómo pensar con rigurosidad, cómo pensar con método, tanto en el plano científico como en el plano filosófico. Lamentablemente, ese impulso que estaba adquiriendo en la universidad también fue cortado por una desgracia. Murió su papá. Y por supuesto, la economía familiar, que ya era bastante precaria, se vino abajo. Entonces, Immanuel tuvo que abandonar la universidad. Tenía que ganarse la vida y entonces trabajó como profesor particular en los pequeños pueblos que había alrededor del puerto de Königsberg.
tenía alumnos niños, tenía alumnos adolescentes. O sea, trabajaba mucho. Viajaba mucho a cada pueblito y ahí enseñaba hasta a 3 alumnos por día. Pero eso no evitó que siguiera formándose intelectualmente. Transformaba cada hora que tenía libre en estudio. Ya años después también, a mediados de 1750, él volvió a la universidad. Estudió con ahínco y 5 años después consiguió que le nombren profesor universitario. Y a partir de ahí, siguió la misma rutina todos los días, caminando por las mismas calles a la misma hora, hasta el punto que los vecinos ajustaban sus relojes en el momento en que pasaba Kant, porque siempre pasaba al mismo minuto, al mismo segundo. Pero eso también es algo notable, algo fascinante, algo muy difícil de explicar. Este hombre que físicamente apenas se movió de su ciudad natal, apenas conoció Königsberg y los pueblitos de alrededor cuando era maestro particular, físicamente no se movió nunca de esa zona, pero mentalmente recorrió los límites más profundos del pensamiento humano. Kant era lo que a esta altura de la vida podríamos llamar un revolucionario de teclado. No había teclado. Vamos a poner el revolucionario de la pluma. Acá pues se le dice a la gente que incendia las redes sociales, estos son revolucionarios de teclado, porque ahí nomás son atrevidos, heroicos, aguerridos, temerarios, pero solo ahí. Justamente hoy me mandaron una cosa que me dio mucha risa, ¿verdad? Algo que publican en las redes sociales, principalmente en TikTok, en Instagram y en Facebook. Una supuesta organización que se llama Ni un Paso Atrás. Parece ser que esta gente había convocado a una manifestación el pasado 17, hace unos días, y parece ser que no fue nadie. Entonces, ahora convocaron para el 3 de noviembre, patearon hacia adelante, a ver si alguien se va. Pero además, estos son los revolucionarios de teclado, dice, vamos a manifestarnos frente a Muru Villaroga. Ahí está prohibido. No se puede por una cuestión de seguridad. Convocan a un lugar donde no le van a dejar entrar. Me hizo acordar de estos revolucionarios, estos sí que son revolucionarios de playa, que hicieron una flotilla para supuestamente ir a Gaza sabiendo que no le iban a dejar entrar a Gaza para llevar ayuda humanitaria. Cuando les toman, había sido que ellos, como sabían que no le iban a dejar entrar, no llevaban ninguna ayuda humanitaria. Bueno, pero este señor revolucionario de la pluma consiguió transformar al mundo, porque no era cualquier pluma, no era un videíto de TikTok lo que hacía, no era un mensaje en X, no era un posteo en Instagram. No se movió de su zona, de su zonita, y de ahí sacó esta obra maestra de la filosofía. Mientras otros filósofos viajaban por el mundo buscando inspiración, él encontró la inspiración en su propia mente.
Hay que decir también que Kant vivió en una época de grandes cambios. Era el siglo de la Ilustración, en donde la razón se había convertido en el nuevo Dios. Y la ciencia avanzaba raudamente. Por ejemplo, Newton había explicado las leyes del universo. Por supuesto que después esas leyes fueron desmentidas, principalmente por Albert Einstein, pero en ese momento era la ciencia y explicaba cosas que antes nadie había podido explicar. Parecía que la razón humana podía llegar a conocer todo sobre todo. Pero también era una época de dudas profundas. Estaban los filósofos empiristas como David Hume, que había comenzado a cuestionar si realmente era posible que el ser humano llegara a entender algo con total certeza. Bueno, fue justamente leyendo a Hume que Kant tuvo lo que años después él mismo llamó su despertar del sueño dogmático. El sueño dogmático que había argumentado que no se puede estar seguro de nada, ni siquiera de que el sol saldrá mañana, porque todo nuestro conocimiento viene de la experiencia, y la experiencia puede engañar. Eso es lo que decía Hume. Entonces, por supuesto, esto le dejó muy inquieto a Kant, porque si Hume tenía razón, entonces toda la ciencia, toda la matemática, todo el conocimiento que ya se había acumulado, no era más que una ilusión. Y ahí Kant dijo, no puede ser que esto sea así mismo. Esto es demasiado pesimista. Y no aceptó que no se pueda conocer nada, sino que se prometió a sí mismo encontrar una solución. Y la solución que encontró fue la que cambió la filosofía para siempre. Kant comparó también su descubrimiento con el descubrimiento que hizo Nicolaus Copérnico, más conocido para los amigos como Nicolás Copérnico. Copérnico pues era polaco, había nacido Nicolaus Copérnico, pero como se fue a Italia a estudiar y se quedó ahí, cambió Nicolaus por Nicolás y Copérnico por Copérnico. Bueno, lo que dijo Kant fue, este descubrimiento que yo hice es comparable al que hizo Copérnico en astronomía. ¿Qué es lo que hizo Copérnico? Marcó un antes y un después en el conocimiento. Antes, todos creían que la Tierra era el centro del universo y que el Sol giraba a nuestro alrededor. Y después de la propuesta radical de Copérnico, todos sabemos que en realidad es la Tierra la que gira alrededor del Sol, así como los demás planetas. O sea, Copérnico cambió el punto de vista y todo tuvo más sentido. Kant hizo algo parecido con el conocimiento en general. Antes de él, los filósofos pensaban que nuestra mente se adaptaba al mundo como si fuéramos esponjas que absorben la realidad, pero que absorben esa realidad tal como es. Y Kant propuso lo opuesto, lo contrario. Dijo que es el mundo el que se adapta a nuestra mente. Es difícil de entender esta idea, ¿verdad? Vamos a tratar de hacer una analogía simple. Por ejemplo,
si Juanma usa todo el tiempo anteojos con vidrios azules. Juanma usa esos anteojos con vidrios azules desde que nació y nunca se quitó los anteojos. Entonces Juanma cree que el mundo es azulado. Azulado con Z, no a tu lado, Juanma. Azulado. Pero no era cierto eso. Para él sí era cierto. ¿Por qué? Porque nunca vio el mundo sin esos anteojos. Para Juanma, entonces, el mundo es azul. Según Immanuel Kant, nuestra mente funciona como esos anteojos. Tenemos estructuras mentales con las que nacemos, o sea, que son innatas. Tenemos una manera de percibir la realidad, de entender el mundo, que no se pueden cambiar. Entonces, dice Kant, no vemos las cosas como son en sí mismas, sino como las vemos a través de nuestros anteojos mentales. Y estos anteojos mentales incluyen conceptos fundamentales como el espacio, el tiempo, la causalidad. Kant decía hace más de 200 años algo que después, con la teoría de la relatividad, se hizo norma. El espacio y el tiempo no son cosas que existen ahí afuera independientemente de nosotros. Son formas que nuestra mente usa para organizar la experiencia. Hay una película que yo les recomiendo mucho para que entendamos esta parte. Se llama Interestelar. Es una película de ciencia ficción de la Gran 7. Y ahí se explica un montón de elementos de la física y de la astronomía que nos es difícil de entender. Se explica claramente. Por ejemplo, cómo el tiempo es relativo. Para el que viaja distancias astronómicas, el tiempo es diferente que para los que nos quedamos en la Tierra. Así que cuando él vuelve, el protagonista, no le voy a contar la película, vean la película, porque le voy a sacar el encanto si les spoileo. Y es una película para ver. Lo que dice Kant es que el espacio y el tiempo son formas que usa nuestra mente para organizar la experiencia de vivir. Es como si tuviéramos un sistema operativo. ¿Saben cómo funciona el sistema operativo de una computadora, verdad? Entonces, es como si tuviéramos un sistema operativo mental que procesa toda la información que recibimos. O sea, cuando alguien está viendo una mesa, en realidad no está viendo la mesa tal como es realmente. Está viendo la mesa tal como aparece ante una mente humana que tiene ciertas estructuras cognitivas. La mesa que percibimos, entonces, está ya filtrada por nuestra forma humana de percibir las cosas. Entonces dice Kant que hay dos mundos. El mundo fenoménico, de fenómenos, ¿verdad? El mundo fenoménico, que es el mundo tal cual nosotros lo percibimos. Y el mundo nouménico, que es el mundo tal cual como es el mundo realmente, independientemente de nuestra percepción. Lamentablemente, solo podemos conocer el primero, el mundo fenoménico, y nunca el segundo. Bueno, esta idea en principio puede parecer deprimente, ¿verdad? Significa
que nunca vamos a conocer la realidad real. Nunca vamos a conocer la verdad de la milanesa. Pero Immanuel Kant presenta esta imposibilidad como algo liberador. Si nunca podemos conocer las cosas como son, entonces hay cosas que están más allá del alcance de la razón pura. Por eso el libro se llama Crítica de la razón pura. Y en ese espacio que va más allá de la razón pura, en ese espacio hay lugar para la moral, para la libertad y para Dios. Parece que metí demasiadas cosas en poco tiempo, ¿verdad? Si alguien quiere que me haya más despacio, me avisa al 0994-674-000 o me llama al 021-302-600. Dice acá, Regino, al intendente que prohibió la fiesta de Halloween hay que darle una clase rápida de la filosofía de Kant. Si sigue así, va a inventar brujas como las de Salem y las va a quemar en una plaza pública. Y sí, dice acá, ese Immanuel Kant no es el papá de Oliver. Eso ya dije yo, Luis. Aquel arquero alemán sobre el que Tanis Strubio se refirió filosóficamente diciendo, va épico, no, joito, ya pirón va. ¿Se acuerdan de ese episodio? Estaban saliendo para jugar el partido Paraguay y Alemania. Paraguay y Alemania. En el Mundial de Alemania fue. Y en el pasillo para salir al estadio se encuentran Oliver Kahn, arquero de Alemania, y Roque Santa Cruz, delantero paraguayo, que eran compañeros en el Bayern. Y Oliver Kahn, el Roque le saluda y Oliver Kahn no le contesta el saludo, mira a otro lado. Y entonces Truiga se enoja, ¿verdad? Y dice, ¿y no compañero? Sí, pero es pechante hoy, dijo Roque. Entonces ahí Strubey soltó la frase filosófica. Va, épico, no, joito, ya pirón, va. Está espectacular. Bueno, entonces, repito, la base de la filosofía kantiana es que... Vale, compañero. Vale, importa mucho. Pues ya piró, saludad ya. Vale, compañero. Vale, importa mucho. Pues ya piró, Pechante de Dios, le dice Roque, que es lo más bueno del mundo. Oyente, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, gran maestro? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, arquitecto? Amigo, disfrutando de todo lo que vos planteas. Siempre... Todo lo que plantea Kant. Tenemos la suerte, decía Borges, yo prefiero leer a escribir, decía, ¿verdad? Porque si escribo lo que yo siento y lo que yo sé, pero si leo, aprendo de lo que sienten y saben otras personas. Bueno, eso es fantástico. Yo me dedico a leer y la verdad que no entiendo nada. Pero es una cuestión muy interesante el asunto de Kant y compañía. Sí, es realmente interesante. Y sobre todo el concepto de Dios. Que es exactamente. El núcleo central de toda nuestra finitud. Aquello dicho así, ¿no? Me pasa por la mitad del orto, todo lo que sea locura y todo ese tipo de cosas. Hay una sola gran cuestión, sí, que es la única y única, que es el concepto de Dios que tenemos como seres humanos en nuestra finitud tan cercana. Sí. Entonces hace que tengamos que tener ese bastón en la vida que es Dios. En todas sus facetas,
un Dios budista, un Dios maometano, un Dios católico, un Dios protestante, cualquier Dios. Y eso es lo que plantea, pues. Él dice, no, nunca vamos a entender realmente, nunca vamos a saber realmente cómo es el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, en esa no llegada a la razón pura, ahí entra la moral, la libertad y Dios. Pero, según mi pobre concepción de lo que leo y no entiendo, la forma en que plantea Kant es una forma casi unilineal que termina desde el punto de vista en que el hombre una vez más elabora una nueva propuesta donde sale como una suerte de hecho fortuito lo que es el Dios. Y sí, lo que pasa es que lo que uno necesita siempre es un ancla, ¿verdad? Así mismo, es la esperanza de aquello que sabemos bien que no nos sirve de nada. De aquello que sabemos que nos va a alcanzar, que es la muerte. Y que no nos sirve de nada. Y sí. Porque estamos convencidos, o sea, siempre tratamos de no convencernos. Y de ahí que nos aferramos a cualquier tipo de esperanza. Pero de cualquier modo, todos, o sea, por lo menos yo creo que y supongo que una persona racional, medianamente, ya yo creo, se aferra a ese... Lo que pasa es que hay cosas, como dice Kant, que no podemos percibir nunca como son, ¿verdad? Y nunca vamos a poder, y en vez de deprimirnos, porque nunca vamos a saber cómo es realmente el mundo, entonces tenemos una salida. Ahora, por ejemplo, hay un gran debate científico sobre la calibración fina, ¿verdad? Sí. Que hay 4 elementos que tienen que ser exactamente así como son, si no la vida no sería posible, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y entonces, ¿quién hizo esa calibración? Es el tema. No vamos a saber nunca. Entonces, refugiamos y le decidimos, más allá de lo racional, que hay... no te quiero agotar el tiempo en que otra gente se merece de ir disfrutando de tus palabras, que es demasiado importante. Te dejo, yo en mi pequeña ignorancia voy a seguir debatiendo dentro de mí mismo. No, en realidad no hay sabios completos ni ignorantes completos. Todos sabemos de algunas cosas y ignoramos otras cosas, ¿verdad? Así es. Y está bien que sea así, no sería muy aburrido si todos supiéramos todo, ¿verdad? No hay nada más divertido que la ignorancia. Pero nada más divertido para los demás que la ignorancia. Genial. Bueno, don Alberto. Abrazo. Siempre, amigo, disfrutando. Y me metí en este ñecuán de puro metido. Le llevaba a mi yerno al gimnasio y demasiado no me pude sustraer a lo que está planteando. Compañero, muchísimas gracias. No, gracias a vos, arquitecto, por la paciencia de escucharme. Tipo Pailú, P.I. Fadú le llevó de iluminador, después le fumó en pipa el monseñor Lugo y el otro se quedó hablando para paraguayos. Ahí está, paraguayos. Gracias, Alberto, querido. Abrazo por vos. Más profundo respeto. Hasta luego. Hasta luego. Y acá, por ejemplo, algo me vuelve a la realidad. Me llamó Joaquín y decía, papá, cárgame saldo. Esa es la realidad. Y sí, ¿qué hacer? Vamos a comprobante, enviarle por WhatsApp. Ya está. Bueno, estábamos hablando de cómo eso que parece muy deprimente, que nunca vamos a ver el mundo como es, Kant, a través de su filosofía, lo transforma en algo bueno. Gracias a que no vamos a saber nunca realmente cómo es el mundo, ahí tenemos lugar para la moral, la libertad y para Dios. Bueno, pero para entender un poco mejor esto, que sé que no es tan
masticable. Para entender un poco más esta revolución, tenemos que explorar cómo Kant desarrolló estas ideas a través de sus obras más importantes. Ya mencionamos una, pero él realmente escribió 3 obras fundamentales y a las 3 las llamó críticas. No crítica en el sentido de criticar algo negativamente, sino en el sentido de examinar con el mayor cuidado posible los límites y las posibilidades de la razón humana. La primera, la crítica de la razón pura, que para mí es la piedra basal, ¿verdad? Es la más importante, es el libraco de 800 páginas, ¿verdad? Y en este libro, Kant se contesta a sí mismo y contesta para nosotros una pregunta. ¿Qué podemos conocer? Y ahí Kant desarrolla lo que se llama teoría de los juicios sintéticos. ¿Qué es un juicio sintético? Un juicio lo primero que se te ocurre es el juicio sintético. O sea, lo que vos crees o ves a priori, eso es el juicio sintético. Sin ningún tecnicismo, sin ningún ensayo. Lo que vos crees. Vos ves algo y crees. Yo creo que este es un micrófono. Después analizo y digo, a ver, tiene un capuchón, no sé qué, un cable. Bueno. Y esto significa que hay 3 tipos de afirmaciones que se pueden hacer sobre el mundo. Primero, hay afirmaciones que son verdad por definición. Por ejemplo, todos los solteros no son casados. Es una verdad por definición. Y estas afirmaciones son verdaderas siempre. Pero no nos dicen nada nuevo sobre el mundo. Ya está, y la pelota es redonda. ¿Y sí? ¿Y qué? Ya sabemos eso. Chocolate por las noticias. Esas son las afirmaciones a priori, simples, ¿verdad? Y él dice que son afirmaciones sintéticas. Segundo, hay afirmaciones que aprendemos por experiencia. Como por ejemplo, esta mañana vine acá, miro la ventana y veo que caía agua de arriba. Entonces dije, está lloviendo. ¿Verdad? Esto nos da información nueva. Pero no podemos estar completamente seguros de que van a ser verdaderas. Porque puede ser que arriba nosotros estamos acá en el piso 19 y en el piso 20 alguien esté tirando agua con una regadera, ¿verdad? No podemos estar completamente seguros de que estaba lloviendo. Pero Kant descubrió también un tercer tipo de afirmaciones. Y ese tercer tipo es el que nos da información nueva sobre el mundo. Información nueva y de las que podemos estar completamente seguros. Por ejemplo, todo evento tiene una causa. O 7 más 5, 12. Esas afirmaciones no son solo definiciones, pero tampoco las aprendemos simplemente por experiencia. Son lo que se llama verdades universales y necesarias. Eso es lo que explica pormenorizadamente, profundamente y arcanamente, en el sentido de misteriosamente, en el sentido de tener que poner todos los sentidos para entender
en su primer libro, Crítica de la Razón Pura. Bueno, hasta ahí hoy vamos a mirar la obra de Kant para que no nos cansemos, ¿verdad? Vamos a ver si hay gente que dice algo. Pariente de Oliver, dice, sí, todo el mundo le asoció a Immanuel con Oliver. Dice acá, favor al ritmo de Stroll, dice, no entendí eso, che, no entendí, gas. Y Carlos dice, buenas tardes, la velocidad de tu exposición está excelente, igual que el tema que estás desarrollando. Acá en casa estamos atentos frente a la radio tomando café y concentrados en lo que estás diciendo. Saludos desde Lambaré. Qué honor, Carlos, que estén ahí sentados escuchando la radio. Me haces acordar cuando éramos chicos en Concepción y por supuesto que no había tele y el centro de la atención familiar era la radio y nos sentábamos alrededor de la radio mirando la radio para escuchar. Era muy simpático. Y las radios en esa época eran enormes. Era un mueble la radio, con teclas de marfil para cambiar las bandas. Eso cosas que ya no hacen falta, ¿verdad? Onda corta, onda media, onda larga, banda de 20 metros, de 30 metros, de 40 metros. Ya no existe más eso, ya es innecesario. Buenas tardes, Alberto. El programa está fuera de serie, dice Alejandro. Gracias, Alejandro. Bueno, mañana vamos a tratar de hablar del segundo libro de Immanuel Kant. Les agradezco que hayan atendido todo esto. Después, ahora vamos a irnos a la pausa y después volvemos con otras cosas. ¿Te parece? Vámonos a la pausa. Potencia la máxima capacidad genética de tus animales con la ayuda de una solución nutricional creada para campeones. Granusa pone a disposición de los productores Cabaña Crecimiento, un balanceado que potencia la capacidad genética, otorga una mayor eficiencia y da resultados visibles. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan para la nutrición. Granusa, excelencia nutrición animal. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, en donde mostramos el crecimiento del país. Pedí ser parte de este gran sector que une a los que creemos que la infraestructura es la base para el desarrollo. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Peris y en X como @perisandru. Sé parte de nuestro grupo de WhatsApp de noticias. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.